Aleluya, gloria al Señor, amén. Qué alegría, hermanos, qué bendición saber de que el Señor nos permite nuevas misericordias cada día. Que el Señor nos permite poder hablar de Él, poder mencionar su precioso y santo nombre. Hay tantas personas que no pueden mencionar el nombre de Jesús, que todavía tienen ellos los labios pegados, que esa lengua no se ha soltado, personas que no pueden decir amén, que no pueden decir gloria al Señor, que no pueden decir aleluya, pero para nosotros esa es una gran bendición, que tenemos la revelación del poderoso nombre de Jesús. Entonces nosotros somos personas bendecidas, dice Juan 1:12, que a todos los que hemos creído en su nombre se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. So, nosotros que creemos en el nombre de Él, somos hijos de Él. Es una gran bendición, una gran alegría, hermanos, cada día que el Señor nos permite. En esta oportunidad, hermanos, quiero comentarles de que así como el día de ayer tuvimos lo que es la introducción a las cartas que el Señor mismo manda, Jesús mismo es quien las manda. Él mismo es el que le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia. El día de ayer estuvimos viendo un resumen de todas, analizando quién les habla, qué es lo bueno que les ve. El Señor les da una radiografía diciendo lo bueno y lo malo, les da una advertencia, y el Señor a todas ellas también les va a dar una recompensa. Y a todas les pide algo el Señor les dice algunas de lo que tienen que hacer. Vimos en esa introducción de que esas iglesias son interpretadas, que muy probable sea una iglesia en específico, pero también nos está hablando a cada uno de nosotros. Hay algunos, por ejemplo, que han dejado su primer amor. Gloria al Señor, que es la primera carta que el Señor le pide a Juan que escriba, y es la carta a Éfeso. Para el caso, hermanos, hoy tenemos en este estudio va a estar alguien muy, pero muy querido por parte mía, por mi familia, quienes respetamos y apreciamos mucho. Está con nosotros, hermanos, desde la Iglesia Pentecostal Unida en Miraflores, en San Miguel, el pastor Saúl Mansor está acá con nosotros con su preciosa familia, gloria a Dios. Esta hermana Vanessa, que el Señor le bendiga, está Saulito también, y Maraí están con nosotros, que el Señor les bendiga. Es una gran alegría, una gran bendición que puedan compartir con nosotros. El pastor hoy nos va a estar dando una enseñanza sobre la carta a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis. No aquella que Pablo manda a los efesios, sino que la que el Señor directamente le pide a Juan que escriba en el libro del Apocalipsis. Así que pastor Saúl, su familia está con nosotros, ellos nos van a saludar en esta tarde. Amén. Muchas bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Me es un honor saludarles y gracias a Dios por este privilegio de poder entrar a esta plataforma del Pastor Lee. Un saludo muy especial para usted, pastor. Le apreciamos a usted y a su familia. Estamos muy contentos que nos haga parte de esta proyección muy importante como es el estudio de las 7 cartas a las iglesias de Asia. Así es que muchas bendiciones y vamos a tener un buen tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, es una bendición. Amén. Estar rodeado siempre de la familia del Señor. Dios les bendiga en la familia. Gloria al Señor Contreras, muy apreciados por nosotros. Y gracias, hermanos, por concedernos este privilegio pues de saludarles, y es una bendición a cada uno de los hermanos que están en este momento en sintonía, ya que se han unido. Dios les pueda bendecir en gran manera. Un abrazo a la distancia, y solamente decirles pues que el galardón no hay que perder la mirada en él, porque el Señor Jesucristo viene y un día pues el Señor lo vamos a poder ver tal como él es, y qué hermoso va a ser ese día que nos diga: bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Así tenemos a nuestros hijos en esta tarde acá, nuestro hermano Junior, Saulito, hermana Madaí, amén, y estamos agradecidos con el Señor porque Él siempre ha sido bueno, y yo sé que cada uno de ustedes que está con nosotros puede testificar de la preservación del Señor en este tiempo tan difícil en que hemos estado, pero sin embargo Dios ha sido fiel. Así que hermano Saulito queda para darnos un saludo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy agradecido con el Señor que cada día más nos da de vida.
Así que bendiga a cada uno que está viendo esta transmisión tan hermosa. Dios le bendiga grandemente a la familia. Sí. Amén. Gloria al Señor. Así que muchas bendiciones a todos, y en realidad pues es una carta tan especial que el Señor nos permite, gloria al Señor, que ahora este día nuestro hermano Saúl Humansor va a estar dándonos una enseñanza, y así cada uno de los hermanos que nos van a alimentar con esta palabra en el transcurso de los días, y vamos a aprender en esta tarde en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Amén. Saludos, pastor. Amén, gloria al Señor, qué bueno verlos a toda la familia unida. Definitivamente que al Señor siempre le gusta la unidad, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios estuvo unánime, definitivamente es cuando hubo crecimiento. Cuando hay unanimidad es cuando llegó el Espíritu Santo a la iglesia ya en el aposento alto, y la iglesia empezó operaciones. Sé que es muy bonito ver a los niños, ¿verdad? Yo tenía días de no verlos yo, y están bien grandes. Yo me recordaba que estaban bien chiquitos, pero gracias a Dios, como Dios los tiene de bendecidos. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero decirle de que el pastor Saúl Humansor es un pastor pero muy querido, muy especial. El pastor lo conocí en el Instituto Bíblico allá por el año, creo que el 2012 más o menos. Y siempre fue pero muy especial, muy amigable. El pastor siempre estuvo en todo momento dispuesto a incluso enseñarme ciertas cosas que yo no sabía, ¿verdad? Entonces siempre hemos tenido un aprecio especial, y es una gran alegría que hoy esté con nosotros. Como decíamos, en estos 5 días, el día miércoles, hoy nos corresponde empezar con la primera carta, que es la carta a Éfeso, y el pastor Humansor va a estar con nosotros enseñándonos al respecto. Mañana jueves, viernes van a haber jueves y viernes otra enseñanza de otra carta, y el día sábado vamos a tener 3 enseñanzas con 3 pastores. Van a haber unos pastores está un pastor de Nueva York, está otro pastor de Maryland, está otro pastor de México, está otro pastor de acá también de El Salvador, y está un pastor de California para el día domingo, que va a estar hablándonos sobre la última carta, la carta a la Odisea. Así es que va a estar muy bueno, hermanos, todo esto. La única intención en el corazón es nutrir, ¿verdad?, a la iglesia de conocimiento de la palabra de Dios. Así es que yo quiero dejar en este momento el pastor, como el pastor Humansor, quiero decirle que él es el presbítero del sector D de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Él está pastoreando la iglesia en Miraflores, en el área de San Miguel, y el pastor está con nosotros. Él trae la poderosa palabra de Dios en este día, hermanos. Es una gran bendición. Vamos a escuchar una buena enseñanza, se lo garantizo. No se desconecte, quédese en todo momento. Y para los que no pueden estar ahorita y lo escuchan después, estoy seguro que va a ser de mucha edificación. Pastor Saúl Humansor, que el Señor le bendiga. Pasamos con usted. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastor. Es un honor grande poder estar acá para compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Saludos a la hermana Esther, a sus hijos, su familia. Gracias también por esa tremenda labor que hacen acá en la obra en nuestro país de El Salvador. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 1 hasta el versículo 7. Con la ayuda del Señor vamos a desarrollar la enseñanza sobre la iglesia de Éfeso, amén, sobre esa carta que se envió a la iglesia del Señor. Apocalipsis 2:1, en el nombre de Jesús lo vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahí estamos nosotros viendo el mensaje que el Señor envía a la iglesia en Éfeso. Y nada más, así brevemente quiero resaltar algo muy importante, y es sobre las 7 estrellas que se menciona. Esas 7 estrellas son los mensajeros que representan a las 7 iglesias. Y algo muy importante que podemos ver, que esas estrellas están en las manos de Dios. Eso significa que Él tiene el control de todo. Y también se menciona lo que es los candeleros de oro. Esos candeleros eran lámparas portátiles hechas de oro que daban luz a partir del aceite que llevaban en sí. Y cada candelero representa a una iglesia y su luz. Esto es muy interesante. Y hablando sobre esta carta a la iglesia de Éfeso, déjeme decirle, mis amados hermanos y amigos, que los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor tienen una aplicación cuádruple. En primer lugar, es una aplicación local a las iglesias a quienes van dirigidos. Son 7 iglesias, son 7 mensajes, y hay un mensaje que va completamente aplicado a cada una de estas iglesias. Y en segundo lugar, la segunda aplicación es exhortatoria a todas las iglesias de todos los tiempos, como medio de prueba por los cuales ellas pueden discernir su verdadera condición espiritual ante los ojos de Dios. Y en tercer lugar, la tercera aplicación es personal, en las exhortaciones al que tiene oído y en las promesas al que venciere. En cuarto lugar, tenemos una aplicación profética. La referencia profética a las 7 iglesias revela las 7 fases de la historia espiritual de la iglesia. Y cada una de estas fases de esta historia son tan muy importantes para que nosotros podamos entender ese mensaje. Amados hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia de Éfeso, ellos estaban en una condición muy mal, en una crisis muy terrible. Nosotros podemos notar en el versículo 4, donde el Señor Jesús le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa era la realidad, esa era la condición de la iglesia del Señor en Éfeso, y a raíz de eso el Señor envía esa carta. Déjeme decirle que la iglesia del Señor, la iglesia en Éfeso, fue una iglesia que nació en el fuego del poder del Espíritu Santo. Era una iglesia avivada, era una iglesia muy entusiasta, era una iglesia bastante entregada a las cosas del Señor. Pero déjeme decirle que la iglesia tuvo un descuido. Después de estar con una relación bastante estrecha con el Señor,
viene la iglesia de Éfeso y se descuidó de su primer amor, se descuidó de aquel avivamiento con el cual había comenzado. Según el libro de los Hechos, la iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Y la Biblia nos enseña el punto de partida de esta iglesia, que no fue en las cenizas, no fue allá donde no había fuego de Dios. Claro, había un tremendo avivamiento. En Hechos capítulo 19 y el versículo 1 al 7 podemos encontrar la bendición con la cual esta iglesia nace. La Biblia dice: aconteció, Hechos 19:1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice el versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El verso 7 nos da la cantidad que probablemente eran. Dice la Biblia en el verso 7 que eran por todos unos 12 hombres. Qué hermoso avivamiento con el cual esta iglesia nace. La iglesia de Éfeso, en su principio, como ya lo dije, era una iglesia muy espiritual, una iglesia dispuesta a dejar todo lo malo. Cuando ellos encontraron ese primer amor en el Señor, ellos le dieron la espalda completamente al mundo y se entregaron en lleno al Señor. Al grado tal que Hechos 19, 18 al 20 nos dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ellos se entregaron en lleno al Señor, dieron la media vuelta, estaban mirando hacia el mundo, pero cuando encontraron el amor de Dios, ellos dieron la media vuelta y las cosas habían cambiado. Ahora ya no estaban mirando al mundo, ya le estaban dando la espalda al mundo y su mirada la tenían en el Señor Jesús. Hermanos, déjeme decirle que a pesar de ese gran avivamiento de esta iglesia en Éfeso, esta iglesia de Éfeso fue descuidando su vida espiritual. Y déjeme decirle que a veces nosotros a lo mejor no vamos a notar de una vez que sí estamos descuidando. Pero poquito a poco, si uno se descuida, va a terminar muy mal. Esta iglesia fue descuidando su vida espiritual. Cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, fue porque notó que se estaban durmiendo. Imagínense, después de estar en un tremendo avivamiento, la iglesia se descuidó y ya no estaban con aquel gran avivamiento. Habían descuidado mucho ellos. Entonces, cuando el apóstol Pablo envía la carta a los Efesios, como dijo el pastor Francis Lee, no es la carta del capítulo 2 de Apocalipsis,
cuando el apóstol Pablo envía la carta a los Efesios, era porque esta iglesia ya se estaba durmiendo, estaban apagándose, ya no eran sensitivos a la voz de Dios. Efesios capítulo 5, verso 13 al 16 nos enseña: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando el Señor envía el mensaje a través de Juan, ya eso había pasado a algo peor. Ya no es que estaban con aquel gran avivamiento ni allí dormidos, sino que estaban caídos. Y ese fue el gran propósito del Señor en enviar ese mensaje. Cuando Juan les escribe en Apocalipsis, repito, ellos ya estaban caídos. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 4 al 5, después que el Señor comienza presentándose que quién es Él, que quién es el que les manda el mensaje, comienza a elogiarlos, a recordarles lo que ellos tenían, lo que ellos habían mantenido. Pero en el verso 4 el Señor les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo eso, hermanos. El Señor les dice que tiene algo en contra de ellos, y es que ellos han dejado su primer amor. Recordemos cómo comenzó la iglesia. Recordemos cómo la iglesia comenzó. Y después que estaban tan llenos del Espíritu Santo, los hermanos llevaron a la ciudad, repartieron el mensaje de Dios, pero después se descuidaron y ellos se estaban durmiendo, y por último terminaron caídos. Haciendo un paréntesis aquí, nosotros como cristianos nos podemos poner en esa área de riesgo, en esa área de peligro, si no estamos atentos a mantenernos siempre al pie del cañón, al pie de la lucha. Y déjeme decirle, eso nos puede llegar a afectar demasiado. En el verso 5 el Señor le dice: recuerda. Aquí el Señor, como dije al principio, comienza la carta presentándose quién es Él, luego elogiándolos, y luego les toca la llaga. Amén. Luego les señala el punto exacto en que ellos estaban muy mal. Y en el verso 5 ya comienza a recordarles a que ellos hagan memoria, y también a advertirles. En el verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Significa que el Señor estaba muy contento de cómo esa iglesia había comenzado. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, esta era la gran condición de esta iglesia. Y estando en esta condición, repito, es donde el Señor envía un mensaje directo a la iglesia a través de Juan.
algo muy importante que les quiero mencionar es lo siguiente. Cristo tiene el derecho y la responsabilidad de decir lo que piensa de su iglesia. A veces nosotros quisiéramos que todo esté bien, que todo está bien. Aunque no oremos, aunque no estemos congregados, aunque no estemos recibiendo la palabra, aunque no estemos cumpliendo con nuestros deberes como miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, quisiéramos que el Señor esté contento, pero no. Cristo tiene todo el derecho y la responsabilidad de decir, amén, lo que piensa de nosotros. Ahora bien, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia le pertenecemos a Él. Y por eso fue que el Señor lleva este mensaje a la iglesia de Éfeso, porque esa iglesia le pertenece a Él. Amén. Eso está claro. Recordemos cuando el Señor allá en Mateo está registrado capítulo 16, verso 18. El Señor le dice a Pedro, sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia es del Señor, somos del Señor, y como somos de Él, Él tiene todo el derecho, toda su deber, Él está en toda su alta razón de poder decirnos lo que Él piensa de nosotros. Aparte que está confirmado ahí en Mateo que nosotros somos la iglesia de Él, allá el apóstol Pablo también habla a los siervos en Hechos 20:28. El Señor a través de Pablo habla a los líderes de la iglesia y les recuerda algo, que la iglesia es comprada con la propia sangre del Señor. Y en Efesios 1:22 al 23 también encontramos que Cristo es la cabeza de esta iglesia. Ahora, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, imagínense que el Señor Jesús 7 veces dice, yo conozco. Amén. No somos desconocidos, no somos extraños. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Amén. Él conoce a su iglesia íntimamente porque anda en medio de ella. Así dice Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aparte de eso, el Señor está en todo, en su derecho de decirle a la iglesia lo que Él piensa, porque Jesús es el príncipe de los pastores y Él es el obispo de la iglesia, el que vigila de noche y de día que la iglesia viva en santidad, en obediencia, y que también como iglesia estemos dando frutos. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Primera de Pedro 2:25 nos enseña, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta cita bíblica, cada una de ellas nos confirman que nosotros somos propiedad del Señor y Él está en su derecho de señalarnos lo que no está bien. Cuando estamos haciendo bien las cosas, amén, el Señor aplaude a su iglesia, amén, pero cuando las cosas están mal, el Señor también nos va a decir que las cosas están mal. Ahora yo le voy a decir, Dios quiere lo mejor para su iglesia, que es su cuerpo. Hermanos, la iglesia de Éfeso tenía un gran defecto, un gran problema serio,
y Jesús tenía que señalarlo. Ahora hay una interrogante: ¿qué es lo que el Señor quiere de la iglesia? El mensaje a la iglesia de Éfeso contesta esa pregunta. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere y estaba pidiendo de la iglesia en Éfeso? Estaba pidiendo amor hacia Él. Amén. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Vuelve a tu primer amor. Él estaba pidiendo amor hacia Él. Eso la Biblia también nos confirma en Juan capítulo 14, verso 21. El mensaje en este versículo es: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. El Señor, eso es lo que le estaba pidiendo a la iglesia cuando le dijo: vuelve a tu primer amor. ¿Sabe? Hay elogios del Señor para la iglesia en Éfeso. Amén. Y es cuando el Señor habla que una de las virtudes de la iglesia de Éfeso es que la iglesia era su labor enérgica e incansable. Era una iglesia en movimiento. Los miembros de esta iglesia eran diligentes y activos en sus distintos ministerios. Perseveraban a pesar de la oposición y tal vez en medio de las persecuciones, porque recuerde que los cristianos no eran aceptados por la sociedad, pero ellos seguían firmes en sus convicciones. Acuérdese que Éfeso era, la ciudad de Éfeso era un centro de culto a la diosa Diana, a la diosa de los efesios. Había un templo muy grande, había tanta idolatría, y por supuesto la iglesia no es que era tan bien vista por el mundo, y el Señor elogia que ellos estaban haciéndole frente, pero habían olvidado algo muy importante. Y yo le voy a decir algo que también ellos mantenían, que la iglesia de Éfeso tenía, es que ellos conocían muy bien la enseñanza de las Escrituras. Resulta que habían algunos ahí llamándose ser apóstoles, y ellos, a través del Espíritu Santo, a través de aquella sabiduría, descubrieron que no eran apóstoles del Señor. Eran alguien que fueron hallados falsos. Amén. Sabemos que la iglesia tenía el discernimiento doctrinal y el valor para resistir las influencias equivocadas. También en el verso 6, allí podemos encontrar que ellos habían aborrecido también la doctrina de los nicolaitas. Alguien se había levantado por ahí. Esta palabra nicolaitas, o ese nombre, es una palabra compuesta. Nico significa gobernar o conquistar, y laos significa la gente. ¿Que quiénes son ellos? Bueno, por lo menos hay algunos comentaristas que creen, ellos tienen su punto de vista. Por ejemplo, hay algunos opinan, ¿verdad?, que estos nicolaitas, ellos eran una orden sacerdotal que estaban comenzando a formarse y que estaban tratando de gobernar la gente. Y otros piensan que ellos eran seguidores de un líder llamado Nicolás,
Y en tercer lugar, hay otra explicación que se ofrece acerca de un hombre llamado Nicolás de Antioquía, que era un hombre apóstata que había formado un culto autónomo, y la doctrina de este hombre era que, oiga bien, había que practicar y probar el pecado para poder comprenderlo. Amén. La doctrina era que había que practicar y probar el pecado para poder comprenderlo. Y ese grupo se entregaba a todo tipo de prácticas con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu. La verdad que era una doctrina que, por cierto, muy aborrecida, no solamente por el Señor, sino que la iglesia en Éfeso, ellos también llegaron a aborrecer. Pero no me toca, ¿verdad?, mencionar otra iglesia, pero nada más un puntito. Lo que la iglesia de Éfeso ellos aborrecían, más adelante vemos que la iglesia de Pérgamo sí toleraba esa clase de enseñanza. Ahora, mis amados hermanos, podemos ver que también hay una crítica en cuanto a la iglesia de Éfeso. Aunque tenían varias cualidades positivas, Jesús conocía los corazones y les señala una falta. Habían perdido su primer afecto, devoción y entrega a Cristo. Ahora, algo que les quiero decir: Dios es celoso y sabe, Dios se entristece cuando otros intereses y prioridades toman su lugar. ¿Sabía eso usted? Santiago, el capítulo 4, verso 4 al 5, el Señor dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos cela cuando Él ve que nuestra atención ya no está para con Él. Yo le voy a decir, la falta de amor no es una cosa pequeña o solo indiferencia. Acuérdese que el primer mandamiento que el Señor Jesús mencionó cuando le preguntaron sobre eso, el Señor les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo le voy a decir en esta hora, el amor a Dios es esencial, porque Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, según Juan capítulo 14. Yo le quiero decir que el apóstol Pablo también escribió que el cumplimiento de la ley es el amor, y que el amor en la vida del creyente es mayor que la fe y la esperanza, según Romanos 13:10 y 1 Corintios 13:13. Así es que amar a Dios es el motor de nuestra adoración, de nuestra entrega a Dios y de nuestra obediencia a Él. Aparte de lo que el Señor pudo señalar en la iglesia de Éfeso, también podemos ver una exhortación mencionando 3 pasos. Cristo marca cuál es el remedio para la iglesia o el cristiano a quien le falta el amor a Dios. Primero, debemos recordar de dónde caímos, es decir, nuestra salvación y el amor y la gracia. Cuando una persona le da la espalda al Señor, ya no es Dios su primer amor, ha caído de la gracia de esa salvación que Dios vino a dejar, que el Señor nos trajo. También, en segundo lugar, debemos arrepentirnos de la falta de amor
y cambiar nuestro pensar, que a la vez cambiará nuestro rumbo. En tercer lugar, el cristiano debe volver a hacer las obras que caracterizaban su primer amor y buscar, como aquel mendigo hambriento, ese alimento de la palabra santa. Mis amados hermanos, que la bendición de Dios cada día nos ayude, esté con nosotros, pero nosotros necesitamos mantenernos firmes. También hay un desafío para la iglesia en Éfeso. Si la iglesia no vuelve a manifestar el amor a Dios, Jesús advierte en la carta a Éfeso, que envía ese mensaje a través de Juan, el Señor Jesús advierte que quitará su candelero, o sea, su luz que brillaba en las tinieblas de Éfeso con el resplandor del evangelio. Esa iglesia que antes iluminaba toda la provincia perdería su oportunidad de manifestar a Dios en el mundo, pero a los que vencieren, o sea, a los verdaderos creyentes que respondan al reproche y a la exhortación de su Redentor, dice la Biblia que Él dará a comer del árbol de la vida. Amén. Disfrutarán de la vida eterna, del fruto de ese árbol de Edén que les fue prohibido a Adán y a Eva porque se rebelaron contra Dios. Yo le voy a decir, para finalizar en esta preciosa hora, que el mensaje para Éfeso también es pertinente para hoy. Es muy importante para hoy. Hermanos, hay iglesias que tienen miembros, cultos, actividades, pero no alumbran, no resplandecen. Los creyentes no se han entregado a Dios, no crecen y no se aman entre ellos. Tampoco comparten su fe. Y los no creyentes no son atraídos por una iglesia así. Sus candeleros han sido retirados porque no aman a Dios. Yo le voy a decir que es importante, debemos recordar la salvación. Y si sabemos que estamos equivocados, le estamos fallando a Dios, el Señor quiere que vengamos a Él y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. ¿Sabe? Si nosotros hoy nos descuidamos esa relación con nuestro Dios, es peligroso que en nosotros se repita la historia de la iglesia de Éfeso. Que el Señor Jesús me le bendiga y espero que sea de mucha bendición esta palabra para cada uno de ustedes. Pastor Francis, muchas gracias por este tiempo muy especial y me imagino que vamos a tener un tiempo de oración, allí usted lo indicará. Gloria al Señor, gracias a Dios por la enseñanza que hemos tenido. Ahora el pastor Saúl Humansor nos ha hablado y nos ha enseñado mucho, datos muy pero muy interesantes y un mensaje especial para la iglesia del Señor en estos días, dirigida a la iglesia de Éfeso, pero en realidad también a todos nosotros. Hay muchas personas que han dejado su primer amor. Muy importante todo lo que el pastor nos enseñó, por si eso está sucediendo en nuestras vidas, que no suceda. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y oramos al Señor. Señor de la gloria, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Bendíganos a cada uno, Señor. Y si en algún momento estamos pensando en salirnos, Señor, o si estamos prontos a deslizar, que seas tú, Señor, atrayéndonos hacia ti, para que tú seas siempre nuestro primer amor. Gloria a Dios, gracias Pastor Saúl Humansor, su familia, hermana Vanessa, sus hijos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.